Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Vamos a reiniciar esta sesión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de los Diputados, que se ha constituido de forma permanente para desahogar una serie de audiencias públicas en torno de la minuta con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley de Seguridad Nacional y que fue turnada por la mesa directiva de la Cámara de los Diputados a la Comisión de Gobernación, de Derechos Humanos y de Defensa Nacional. Y ya esta tarde celebramos la audiencia pública con el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, el licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, a quien le damos nuevamente la más cordial bienvenida a esta Cámara de los Diputados. Y digo nuevamente porque esta ha sido ya casa del licenciado Lara Rivera cuando se desempeñó como diputado federal del 2000 al 2003 dentro de la 58ª legislatura federal de la Cámara de los Diputados. Ha sido un miembro de este cuerpo legislativo en representación del 30º distrito del Distrito Federal, lapso en el que, por cierto, presidió la Comisión del Distrito Federal. Pero es importante que dé, además de este antecedente legislativo, algunos datos curriculares de licenciado Jorge Alberto Lara Rivera. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene especialidad en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. De 2003 a 2006, cuando dejó de ser diputado federal, fungió como diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que presidió la Comisión de Asuntos Político-Electorales y fue vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Fue director general de delegaciones de la zona centro-occidente de la CONDUCEF en la Administración Pública Federal y actualmente se desempeña como subprocurador jurídico y para asuntos internacionales de la PGR. Sin más, y dándole la más cordial bienvenida a Jorge Alberto Lara Rivera, le cedo el uso de la palabra para que nos plantee el punto de vista de la Procuraduría General de la República sobre las reformas que son materia de nuestro análisis y discusión. Bienvenido, subprocurador. Muchas gracias, diputado Javier Corral, y a los diputados que hoy hacen acto de presencia en esta audiencia pública sobre este tema tan importante. Agradezco la invitación a la Procuraduría que se ha materializado en mi persona y nos parece que es muy importante el ejercicio de deliberación con la administración pública de parte de los señores diputados y desde luego de las diputadas sobre esta pieza legislativa tan trascendente. Yo quisiera decir, señoras y señores diputados, que la PGR, en el ámbito de sus atribuciones, en su momento, confluyó en el concierto de la Administración Pública Federal al diseño, a la redacción, a la discusión interna de la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Ya tiene varios meses que esto ocurrió, desde luego, y sí quiero dar quiero hacer patente que en aquella ocasión
siempre se consideró de una manera muy privilegiada por el conjunto de los compañeros que, insisto, de la administración pública colaboraron en este trabajo. Siempre consideraron de una manera muy importante y muy central la opinión del Ministerio Público. Sabemos que esta pieza se ha prestado a muchos debates, todos desde luego muy pertinentes, porque no es algo menor el tema que trata, y que también tiene derivaciones de orden doctrinario en cuanto a las funciones de las Fuerzas Armadas, y en cuanto a este debate también siempre pertinente entre lo que es seguridad nacional, los linderos de la seguridad nacional y la seguridad pública. Y siempre hemos sido conscientes de que este es un instrumento exclusivamente para la conservación y la preservación de la seguridad nacional, que todos los instrumentos que tengan que ver con seguridad pública tienen otros continentes y otros mecanismos de hacerse valer. Sin embargo, también cabe hacer la reflexión que muchos fenómenos inherentes a la seguridad pública o a la vulneración de la seguridad pública, sumados en conjunto o vistos desde un punto de vista integral, también empiezan a implicar riesgos, o empiezan a implicar datos que la realidad, desde el punto de vista de la preservación de la seguridad nacional, no pueden ser ignorados. El hecho, por ejemplo, de realizar decomisos de arsenales importantes en los que se puedan incluir granadas o lanzagranadas o incluso pequeños misiles, que está dentro del ejercicio del decomiso de estos arsenales o mini arsenales y que hacen las fuerzas civiles, pues tiene que ver con una reflexión y una llamada de atención al tema de la seguridad nacional. Me parece que se ha cuidado no solamente en la iniciativa del Ejecutivo, sino también en los sucesivos documentos y los trabajos tanto del Senado como de esta Cámara de Diputados, esa diferenciación que para efectos doctrinarios es muy importante y que para efectos también del trabajo de que cada institución tiene que realizar es sumamente trascendente. Nos parece también que tanto la iniciativa, insisto, como la minuta que le recayó de parte de los senadores y los trabajos subsecuentes de los cuales la Procuraduría General de la República ha llevado un puntual seguimiento, son muy pertinentes porque todos ellos se han hecho cargo de la realidad tan compleja que atraviesa nuestro país, no solamente para el momento presente, señoras y señores diputados, sino que todas estas deliberaciones tienen una visión de futuro. El futuro en materia de seguridad nacional se presenta lleno de retos, lleno de desafíos muy importantes, derivado de los fenómenos que hoy conocemos. Yo solamente quiero, por ejemplo, anotar un dato derivado de algunos análisis de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, y hacerles saber a ustedes que en materia de flujos ilícitos a nivel mundial, para la ONU, el mercado de armas como flujo ilícito de Estados Unidos hacia México es el segundo mercado negro de armas del mundo, solamente superado por aquel que se detona en los países de la antigua Unión Soviética hacia África. Es decir, estamos considerados como un foco de riesgo muy grande en materia de tráfico de armas. Desde luego que las autoridades civiles y todo el catálogo de acciones y de instituciones de los cuales las autoridades civiles nos podemos valer, estamos puestos al servicio del combate y de paliar ese tipo de amenazas, pero esto no puede pasar desapercibido desde una reflexión del punto de vista de la seguridad nacional, y por eso es que celebramos este liderazgo y este impulso que ahora se está dando a este documento que nos parece de la mayor importancia. Hay que considerar que las organizaciones criminales, que muchas veces aún no han
sin alcanzar a definir que su objetivo o su teleología es la vulneración de la seguridad nacional, ya lo hacen porque tienen un poder de fuego suficiente para hacerlo, o pueden llegar a tener un poder de fuego suficiente para hacerlo, una capacidad de hacer daño derivada en cuantiosos recursos económicos, logísticos y de organización, incluso valiéndose de diferencias soberanas, porque muchos de los crímenes que se cometen en México y que vulneran a las instituciones mexicanas se planean en el extranjero. Y nos parece que de esto también se hace cargo este trabajo, así como también de algunas debilidades que todavía padece la organización estatal mexicana. Por ejemplo, sabemos todos, y hay otras piezas legislativas que ya están en pleno funcionamiento, como por ejemplo la Ley del Sistema de Seguridad Pública, que es un esfuerzo por homologar la capacidad y la coordinación de las instituciones de seguridad pública, tanto federales como locales. Pero no podemos desoír una realidad que nos habla de una heterogeneidad muy evidente en cuanto a capacidad de fuego, en cuanto a capacidad logística, por no hablar de capacidad de preparación o incluso ahora algo que se discute tanto como es el control de confianza en los cuerpos policíacos, en los cuerpos ministeriales de todas nuestras procuradurías y policías a nivel nacional. Todo eso debe ser valorado, insisto, desde la doctrina y desde la visión de la seguridad nacional. Que la seguridad pública se haga cargo de la seguridad pública, pero que la seguridad nacional no deje de ubicar dentro de su amplio espectro este tipo de factores que son muy trascendentes. A nosotros nos llama mucho la atención en la Procuraduría General de la República y parece que, y además lo tomamos con una enorme seriedad y consecuencia, el hecho de que muchos señores gobernadores pidan, independientemente incluso de orígenes partidistas, pidan la presencia del ejército o la presencia de la Armada. Y lo hacen constantemente y nos parece que lo hacen con razón. Y yo creo que en ese mismo ánimo de acompañamiento y de un ejercicio subsidiario, que usted conoce muy bien las implicaciones profundas de esa palabra, señor diputado, para la justificación del despliegue de las Fuerzas Armadas, en donde en muchas ocasiones no existe una fuerza de tarea de la misma envergadura, pues se amerita como se ha meritado siempre este despliegue, y además yo creo que es una obligación de todos el procurar dar los mayores o las mayores certezas jurídicas a ese respecto. Todos sabemos muy bien, creo que esto se ha discutido en muchos ámbitos, pero sobre todo en el ámbito jurisdiccional, que la intervención de las Fuerzas Armadas en materias de seguridad pública está plenamente justificada. Y nos parece que si ya hay un desideratum jurisdiccional de que eso es no solamente posible, sino que es perfectamente consecuente con su función, lo que debemos de hacer es complementar, robustecer y sobre todo, como hemos dicho, ver hacia el futuro en cuanto a los nuevos desafíos que se vienen o que se van a presentar. De manera tal que, habiendo estado muy pendientes de la discusión, nos parece más que pertinente y celebramos y de una manera muy respetuosa queremos cerrar filas y solicitar a esta soberanía que pueda tener a bien llegar a un final en la discusión legislativa para que todas nuestras instituciones y sobre todo la sociedad mexicana estemos un paso más adelante en el marco jurídico del esquema de seguridad nacional. No quiero yo abundar en algunos de los aspectos torales, sustantivos que ya se han desahogado acá. Simplemente quiero, para ponerme a sus órdenes en términos de comentarios, preguntas o respuestas, compartir con ustedes que del seguimiento puntual que hemos hecho a la discusión y del conocimiento que también como servidores públicos hemos tenido de un documento que tiene reflexiones que complementan la minuta, estamos nosotros muy optimistas y quiero compartir el optimismo con ustedes.